Bueno, jóvenes, lo que vamos a ver hoy día es algo sumamente importante y es eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, no, sorry. A ver, ahí sí. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los derechos humanos? ¿Tiene que ver la enfermería con los derechos humanos? Bueno, bastante, porque ustedes, como lo vimos en relación con la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, son defensores de los derechos de las personas, los pacientes, de los usuarios. Pero además, dentro de los derechos que están en esta declaración, está el famoso derecho a la salud, ¿no? Derecho a la salud, y como vamos a ver un poquito más adelante, en su esencia o en su espíritu, acá en Chile, no tiene nada que ver con lo que dice la Carta. Es totalmente alejado a lo que realmente debiese ser. Eso producto de ¿cierto? Esta constitución de 1980 que se está tratando de cambiar y todo esto del estallido social, ¿cierto? Ahí hay un gran detalle en relación con la salud, ¿ya? Entonces vamos a llegar a eso al final de la clase y ustedes van a entender el por qué deben saber todo lo relativo a la salud, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿ven bien? ¿Ven lo mismo que veo yo? Sí, profe. ¿Sí? Lo primero es saber el concepto, ¿cierto? La definición. Siempre partimos por lo más básico. ¿Qué son los derechos humanos? Si ustedes les preguntan, ustedes van a responder lo siguiente, que son derechos inherentes a todos los seres humanos. O sea, son derechos que se tienen por el simple hecho de nacer humano. ¿Ya? Es algo que viene de fábrica. Ahora, o sea, desde el 48 en adelante, hasta el 47 no existía tal cosa. Había que pelear, correspondían a la realización de algún ideal, algún valor, algún principio, etc. De aquí para adelante, ¿cierto? Desde el 10 de diciembre del 48, las personas nacen con estos derechos, ¿ya? Entonces son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, ya sea de raza, sexo, nacionalidad, etnia, lengua, religión o cualquier otra condición, ¿ya? O sea, lo mismo si es chileno, chino, alemán, ¿cierto? Todos tenemos los mismos derechos humanos, ¿ya? Y acá, como ustedes ven, hay derechos muy importantes dentro de este índice, que son aproximadamente 30, donde tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ¿cierto? El derecho a no estar sometido a torturas o a la esclavitud, que en algunas legislaciones y en algunos países, ¿cierto? Incluso después de esta declaración, todavía existe, ¿ya? Sobre todo la tortura. Normalmente la tortura es una figura que, por ejemplo, en nuestra legislación penal chilena está tipificada en el Código Penal y que normalmente lo puede realizar funcionarios públicos, ¿ya? La última, los últimos rastros de tortura que tuvimos acá fueron durante el régimen militar, ¿ya? Pero eso no significa que haya desaparecido. Quizás todavía existe, pero no es tan visible, ¿ok? Entonces, no estar sometido a esclavitud o tortura es un derecho humano. Y atentar contra eso es bastante grave. Libertad de opinión, libertad de expresión, ¿ya? El derecho a la educación, sumamente importante. El derecho al trabajo. Ahí también hay un detalle en relación con nuestra legislación, ¿ya? Y muchos otros más. Entonces, lo importante es que esto es sin discriminación alguna, de ningún tipo, ¿ya? Yo tengo estos derechos solo por ser persona, acá o en cualquier otro lugar al que yo vaya. El detalle está en que hay que irse adecuando, ¿cierto?, a la legislación vigente en otros países, porque cada uno, ¿cierto?, ordena el rancho como más le parezca en su lugar, ¿ya? Pero siguen siendo universales, por eso es una declaración universal, o sea, me persiguen
a donde yo vaya, y deben ser respetados en su mayoría. ¿Ya? Esta declaración se proclamó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sede de París, ¿ya? Francia, el 10 de diciembre del 48, ¿ya? Como ideal común para todos los pueblos y naciones. Y la importancia es que estableció por primera vez, ¿cierto?, derechos humanos fundamentales que se deben proteger universalmente. ¿Ya? Esto fue de forma progresiva, no se hizo una declaración de golpe y porrazo que tenga todo, sino que se fueron adecuando a los tiempos y a las necesidades. Por eso se dice que existieron unos derechos de primera generación, otros de segunda y otros de tercera, porque se han ido agregando, ¿cierto?, como humanos ciertos derechos o ciertas calidades que van apareciendo. ¿Ya? Acá, los de primera generación son los que se conocen como derechos civiles y políticos que tienen las personas, o que tenemos las personas, los seres humanos. ¿Ya? Y fueron los primeros en ser reconocidos legalmente, a fines del siglo XVIII, ¿ya? Sobre todo en la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, y también al otro lado del Atlántico en la Revolución Francesa. Cuando hablamos de derechos civiles y políticos, son los que tratan de garantizar la libertad de las personas, ¿ya? La libertad en todo su espectro, y también garantizar la participación ciudadana, ¿ya? Algo que hasta la época era bastante complicado porque esto estaba regido, ¿cierto?, por sistemas monárquicos, la monarquía, los parientes, ¿cierto?, los títulos, y prácticamente había que ser de la nobleza o de la aristocracia para poder tener decisión en asuntos que eran de interés del pueblo común y corriente, ¿ya? Unos pocos tomaban las decisiones para todos los demás. Entonces eso se transformó en abuso, y cada vez que se podía se trataba de luchar contra esto. Primero lo hicieron acá en Estados Unidos y después en la Revolución Francesa. Si ustedes se fijan, el lema era libertad, igualdad y fraternidad en la Revolución, ¿ya?, de Francia. Entonces, era esto para poder intervenir eh, en asuntos públicos, ¿ya? Entonces, su función principal es limitar la intervención del poder público sobre todo, en la vida privada de las personas, como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos, ¿cierto? En la república, ¿ya?, que etimológicamente viene de cosa pública o asunto que le interesa a todo el pueblo. Eso es una república, ¿ya? Entonces, estos derechos más importantes serían el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión y el derecho a la propiedad. ¿Ya? Como ustedes se fijan, el derecho a la libertad casi en todas sus áreas. Algunos derechos políticos fundamentales son algo tan sencillo como lo que conocemos actualmente como el derecho de sufragio. En nuestro caso es voluntario, pero se está tratando de hacerlo obligatorio. Antes no tenían derecho a voto, no existía tal cosa. Todo se hacía, como les digo, por el régimen monárquico imperante, a su ancha, a su antojo. Eh, bueno, el derecho a sufragio, el derecho a realizar una huelga en caso de que hayan condiciones laborales que sean indignas o que atenten contra los derechos fundamentales de los trabajadores, el derecho a asociarse libremente, ¿ya?, para formar algún partido político o algún sindicato, ¿cierto? Porque antiguamente tampoco se podía hacer, se perseguía a estas personas, se les castigaba incluso como incitadores al desorden, etcétera, y limitar la acción del poder estatal, del poder de la monarquía en este caso, ¿ya? También tienen por objetivo garantizar la participación política de los ciudadanos. Los de segunda generación ya sale de lo civil y político y pasa a algo económico, social y cultural, ya es mucho más amplio, no tan básico, ¿ya? Estos fueron a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX.
y tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. O sea que da lo mismo cómo nace usted. La idea es garantizarle las mismas oportunidades de poder surgir, progresar, ¿cierto? Y desarrollarse como persona. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso a todos de unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de segunda generación son, por ejemplo, el derecho a la educación. ¿Ya? Da lo mismo si usted nace pobre o rico. Usted tiene garantizado el derecho a la educación y con eso, y con sus propias habilidades, ¿ya? Puede, entre comillas, elegir si quiere seguir siendo pobre o si se prepara lo más que pueda para salir de la pobreza y tener una vida mejor. Obviamente todo eso va a estar influenciado por el medio en el que usted nace, pero igual va a tener derecho a la educación. Usted tiene que comenzar a pensar que antiguamente la educación era solo para los ricos, para aquellos que podían pagarla. No había una educación pública, aunque fuera de mala calidad como la que hay ahora. Antes solamente, no sé, podían ingresar a las universidades o a las escuelas los que tenían riqueza. Esto era más cerrado el círculo, mientras que el pueblo se dedicaba a trabajar o a hacer cosas ya de más fuerza bruta. Costó mucho que las clases bajas, socialmente hablando, pudiesen tener ingreso a la educación, algo tan básico actualmente como la educación. ¿Ya? Si ustedes se ponen a pensar, actualmente, por ejemplo, en nuestro país, es casi lo mismo, ¿cierto? Siempre que usted tenga más cantidad de recursos, tiene acceso a mayores oportunidades educacionales y también laborales. ¿Ya? En cambio, el que estudia siempre en un colegio municipal y que tiene más recursos, o sea, menos recursos, perdón, le cuesta un poquito más. Pero no significa que no lo vaya a lograr, sino que le cuesta un poco más. El ámbito del recurso económico es importante. ¿Ya? Entonces tenemos el derecho a la educación, el derecho a la salud, algo que no existía, ¿ya? O sea, algo que es tan básico como que si yo me enfermo y no tengo cómo sanar, no le puedo reclamar a nadie. Actualmente el Estado trata al menos de evitar que yo me enferme. Y si me enfermo, trata de recuperar mi pérdida de salud. ¿Ok? Y aquí, como les dije, hay un gran detalle en el derecho a la salud. Acá ustedes ven en la pantalla que dice el derecho a la salud, en todas sus letras, el derecho a la salud. Nosotros, en Chile, no tenemos un derecho a la salud, y ese es el problema. ¿Por qué no lo tenemos? Porque nuestra Constitución, en el artículo 19, número 9, no lo dice tal cual como está acá. No dice la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la salud. No. Lo que nos garantiza es el derecho a la protección de la salud. Y ahí nos cambia todo el cuento. ¿Qué es lo único que garantiza realmente nuestra Constitución en relación con la salud? El derecho a elegir si yo me quiero atender por el sistema público o privado. ¿Ya? Pero no nos garantiza un derecho a la salud propiamente tal, porque eso significaría que si yo me enfermo, podría demandar al Estado. ¿Ya? Es casi una utopía. Por lo tanto, la adaptación de esto a nuestra legislación es eso, a la protección de la salud. Y nos cambia todo. ¿Ya? Ahí está la trampa, y por eso que existe esta privatización de la salud, de la educación y de todas las cosas que ustedes están viendo que son básicas. Por ejemplo, el que continúa, el derecho al trabajo, en Chile yo no tengo derecho al trabajo, tampoco. Porque significa que si yo no tengo trabajo, podría demandar al Estado porque no tengo trabajo. Y eso no es así. Nuestra Constitución señala el derecho a la libertad de trabajo, lo que significa que también me permite elegir qué trabajo yo quiero desarrollar. Por eso digo que nuestra Constitución tiene bastantes cositas, bastantes detalles que hacen que esto de los derechos humanos no esté tan claro o tan al pie de la letra. ¿Ya? Y por eso también se quiso cambiar esto, ¿ya? Por ese gran detalle.
Nosotros no tenemos un derecho a la salud, un derecho a la protección de la salud. Y ahí, en sus distintas facetas, son 4, ¿ya? Al final, lo único que uno como chileno, ¿cierto? Como ciudadano chileno tiene, es el derecho o la libertad de elegir si no quiero atender el sistema público o privado, nada más. Porque si yo me enfermo, no puedo echarle la culpa al Estado, ¿ya? Por eso les digo, es una utopía, significa que el Estado estaría obligado a mantenerme sano. Y hay factores que, nos gusten o no, no necesariamente van a depender del Estado. ¿Sí? Entonces, no existe tal cosa como el derecho a la salud. Es el derecho a la protección de la salud. ¿Ok? Los de tercera ya se han ido incorporando a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿ya? Y son más comunes, más globales, más generales. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos del mundo, ¿ya? Y su función es promover relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar nuevos desafíos como humanidad, ¿ya? Dentro de este concepto de derechos humanos de tercera generación, podemos destacar el derecho a la paz, a vivir en paz, a tener paz, ¿cierto? Para todos, el derecho al desarrollo, ¿ya? Y algo tan simple como el derecho a un medio ambiente limpio, sin contaminación, donde todos podemos vivir. ¿Ya? El derecho a un medio ambiente limpio es un derecho humano, pero ustedes ven cómo está el asunto de la contaminación en el mundo. En algunos países ya es una cosa que no, no tiene eh, control. ¿Ya? Ustedes ven los océanos, la contaminación de la industria, ¿cierto? El poder económico versus este derecho a vivir en un medio ambiente limpio. Siempre está la pugna entre esos asuntos. Entonces, es un derecho humano. Ahora, en relación con lo que nos preocupa a nosotros, que es la carrera de enfermería, lo que ustedes están estudiando, lo que estamos estudiando acá, nosotros tratamos a diario cuestiones de derechos humanos, como les dije, en todos los aspectos del rol profesional. Usted puede sentirse presionado o presionada para ejercer sus conocimientos y capacidades de forma perjudicial para sus pacientes y también para otras personas. Por ello, es necesario intensificar la vigilancia y estar bien informado sobre cómo las nuevas tecnologías y la experimentación pueden violar los derechos humanos, ¿ya? Ustedes se encuentran cada vez más ante cuestiones complejas de derechos humanos que surgen de situaciones conflictivas internas. Pueden surgir de desórdenes políticos, pueden surgir de guerras, ¿ya? Pueden surgir a veces de la propia legislación. Entonces, la protección de los derechos humanos debe aplicarse principalmente a los grupos más vulnerables, como por ejemplo mujeres, niños, adultos mayores, refugiados, todos los grupos que han sido estigmatizados socialmente hablando, ¿ya? En resumen, como ven, son muchas las cosas donde ustedes van a tener que estar preocupados de los derechos humanos. Como les dije, eh, más específicamente hablando del derecho a la salud y a la vida, ¿ya? Ustedes, como saben, si recuerdan el concepto de salud, ¿cierto? Que da la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es no es solo la ausencia o la carencia de enfermedad, sino que un estado de plenitud, de bienestar físico, psicosocial y psicológico, ¿ya? Y comprende todo el ciclo vital de la persona. Entonces, desde que nace hasta que se extingue. ¿Ok? Eso es la salud. ¿Cuál es el derecho que nosotros tenemos garantizado como derecho humano? El derecho a la salud. Pero en Chile, como garantía constitucional, lo que tenemos es un derecho a la protección de la salud. Y ahí está el problema, ¿ya? Bueno, desde su aprobación en el 48,
Esta declaración ha sido traducida a más de 500 idiomas y el documento que sirve de inspiración, ¿cierto?, para las nuevas democracias y para las legislaciones del mundo. Pero, detalle, como les dije, que cada uno lo va adaptando a su realidad. El derecho internacional, ¿cierto?, establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones destinadas a promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de las personas. Un gran logro de la ONU, ¿cierto?, es la creación de una normativa integral sobre derechos humanos. Un código protegido a nivel universal e internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira, ¿ya? Estos derechos aceptados internacionalmente forman parte de un amplio abanico, ya les dije que eran como 30 aproximadamente. Y también, no solo con los derechos, sino que, más importante aún, se han establecido mecanismos o medios para promover, y en caso de vulneración, que haya una protección de estos derechos para buscar la responsabilidad, tanto de la persona como del Estado, ¿ya?, que los vulnera. Dentro de estos acuerdos, la Convención de Viena, ¿ya?, pone en su artículo 26 el principio del pacta sunt servanda. Eso está en latín. En español significa que lo pactado obliga, ¿ya? Sea lo que sea que yo pacte con una persona, o en un grupo de personas, o entre estados, es un compromiso, ¿ya? Por lo mismo, como lo pactado obliga a su cumplimiento, esto debe ser cumplido de buena fe por parte de los que convienen o contratan, ¿ya?, o pactan en este caso. Por lo tanto, todo tratado establece que se obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. Y este principio de que lo pactado obliga, o el pacta sunt servanda, ya fue aceptado por más de 100 países, 100 Estados miembros de la ONU, ¿ya? Y viene a formar parte del principio de respeto máximo que está dado por la voluntad de querer cumplir con estos derechos y libertades que están reconocidos internacionalmente, ¿ya? Y además garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que se encuentre sometida a su jurisdicción, ¿ya? En nuestro país, ¿cierto?, nuestra soberanía, que es el poder del pueblo, ¿ya?, o uno de los requisitos del Estado, reconoce como limitación a la misma, ¿cierto?, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, o sea, el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizarlos por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿Dónde está eso? Está en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, ¿ya? Entonces, el respeto a los derechos humanos es un límite aquí al poder del Estado y de sus órganos, ¿ya? Eh, el principio, ¿cierto?, o el preámbulo que tiene esta declaración es una parte expositiva donde después viene un documento legal, ¿cierto?, con los artículos y todo el asunto. Después viene la exposición de las razones o los motivos que se tuvieron en consideración, para la redundancia, y que no necesariamente forman parte de la norma, y que tampoco tienen un carácter vinculante u obligatorio, ¿ya?, pero que son esenciales para poder intentar entender o interpretar de qué se trata esta declaración, ¿ya? Yo les voy a mandar este PowerPoint y además les voy a enviar la declaración para que vayan ahí cotejando ambos dos. Tiene un complejo y profundo contenido ético, ¿ya?, expresando una determinada concepción de la dignidad de la persona, del ser humano, ¿ya?, que es la base normalmente de estos derechos,
y de los valores que la conforman, de acuerdo con el texto, perdón, con el contexto histórico, político, social, económico y cultural después de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que podríamos llamar como la gota que rebalsó el vaso. Porque la Alemania nazi pasó a llevar muchos derechos de estos judíos, ¿ya? Entonces ahí se le puso el pare. Los redactores de esta declaración, en el primer considerando, indican que esas raíces, o sea que los pilares fundamentales de esto son la libertad, la justicia y la paz. ¿Basados en qué? En la base de todo, la dignidad intrínseca de todos los seres humanos, ¿ya? Por eso digo, la dignidad y el respeto a la dignidad es la base o es la esencia de los derechos humanos, de ahí nace todo. ¿Ok? Entonces, ¿cierto? ¿Qué es la dignidad? Nosotros ya lo hemos visto en clase, pero se pueden preguntar nuevamente. Eh, También se pueden preguntar cuántas veces lo hemos visto, cuántas veces lo hemos dicho. ¿Es digno esto? ¿Es digno aquello? ¿Soy digno yo o no? Y ahí la invitación es para reflexionar un poquito sobre lo mismo. Ya, acá yo vamos a analizar rápidamente el articulado, ¿ya? Los artículos 1 y 2 recogen los valores en los que se sustentan los derechos, ¿ya? O sea, libertad, igualdad, fraternidad y el principio de la no discriminación, ¿ya? Entonces dice que sin su dimensión moral, los derechos carecerían de legitimidad, ¿ya? Sin su dimensión política, no podrían imponerse ni arraigar en la vida social. Y sin la dimensión jurídica, carecerían de validez y eficacia para organizar la convivencia, ¿ya? O sea, necesitamos eh, esta triple dimensión, así decirlo, ¿ya? No pueden estar sin los otros, porque si son solamente morales, no se pueden imponer y carecerían de validez. Si son solo jurídicos, no podrían imponerse y tampoco serían legítimos. Si son solo políticos, no serían legítimos y no tendrían validez, y así. Entonces necesitamos este triple aspecto, ¿ya? Para que puedan regir. El artículo 1 expone la fundamentación ética, ¿ya? O sea, establece los valores que guían la formulación de los derechos, ¿ya? Se refleja la importancia que los autores le daban a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, ¿ya? Que, como dije anteriormente, fueron los valores impulsados por la Revolución Francesa, ¿cierto? Los partisanos que le llamaban. Y que como tales no son realidades, sino aspiraciones. En el momento, ¿cierto? Hay que. Pues esos son justamente los valores, modelos de lo que es bueno, correcto, bello en una sociedad determinada o en un momento determinado. Esas aspiraciones después se transformaron en realidades, después de la revolución, ¿ya? Cuando se logró terminar ese régimen. La libertad, como no interferencia, crea un ámbito de libertad para el individuo y en el que nadie puede entrar, ni siquiera con acuerdo del titular, y protege el núcleo que afecta la capacidad de elegir y decidir y a la búsqueda sin interferencia de información relevante para expresar ya la voluntad. Todo esto viene de la voluntad, ¿cierto? Cuando hablamos de voluntad podemos definirlo como esa característica o esa aptitud que tiene el alma para querer poder ser algo, ¿ya? Y la libertad es la manifestación de ese querer, normalmente, en sus distintos aspectos. Entonces, esta declaración asume que los seres humanos deben tratarse como hermanos porque tienen razón y conciencia, ¿ya? Y eso es lo que nos diferencia de otros seres vivos, o sea, la capacidad de razonamiento, ¿ya?
no necesariamente viven por instinto, sino que al ser racionales, y como todos tenemos esa misma capacidad, debemos tratarlos como hermanos. Si los seres humanos somos distintos, ¿cómo debemos entender cuando la declaración dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales, como lo que dice curiosamente el artículo 1 de nuestra Constitución? Nacemos libres e iguales. Significa que por el simple hecho de nacer en Chile, no hay esclavitud de ningún tipo. Y nacemos iguales porque tenemos las mismas eh, posibilidades de desarrollarnos en la vida y tenemos una igualdad de derechos, ¿ya? Los mismos derechos están reconocidos ¿dónde? Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Así sería una interpretación correcta. El artículo 2, ¿ya? Habla sobre la discriminación. ¿Okay? Esto no es nuevo, viene desde hace mucho tiempo. ¿Qué se entiende por discriminación? Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, linaje, origen nacional o étnico, o que por objeto o por resultado menoscabe, anule el reconocimiento, goce o ejercicio de condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta declaración proclama la igualdad, pero a lo largo de la historia, personas y pueblos han sufrido, ¿cierto?, discriminación por raza, sexo, religión, opinión política, etc. En muchas ocasiones, esta discriminación se apoya en la idea, ¿ya?, de que ciertas personas no están preparadas para ejercer sus derechos. Por ejemplo, mujeres, niños, los pueblos indígenas, ¿ya?, personas con capacidades diferentes. ¿Por qué se piensa esto? Por el caso de las mujeres adúlteras, el lenguaje, los chistes sexistas, el acoso sexual, la violencia contra las personas pertenecientes a la diversidad sexual. O sea, se basa prácticamente en el hecho de pensar y sentir distinto que la gran mayoría, ¿ya? Eso es como el detonante de la discriminación. El artículo 3 habla del derecho a la vida, ¿ya?, y solicita que el Estado la respete y que impulse medidas positivas para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida. Bueno, esto a lo largo de la historia y de los años, no solo en nuestro país, sino que en muchos otros del mundo, efectivamente se ha ido alargando la expectativa de vida, ¿ya? Por algo tenemos más personas viejas que jóvenes, que la población ha ido envejeciendo, llevan mucho más años, ¿ya? Pero el derecho a la vida es uno de los más violados, claro, uno de los que más se pasa a llevar. En las guerras, ¿cierto?, hay millones de víctimas, normalmente más civiles que soldados. La violencia social, ¿cierto?, donde el Estado ya no parece ser capaz de controlar en muchos países, del cual nosotros no estamos exentos tampoco, ¿cierto?, que los indicadores sociales nos muestran los costos de la pobreza extrema, la miseria, ¿ya?, que normalmente obedecen a condiciones económicas que los países más desarrollados imponen a los más pobres, ¿ya?, usualmente con la aceptación de los propios gobernantes y dirigentes locales del sistema económico, ¿ya? Un tema profundamente vinculado con el derecho a la vida es el de la aplicación de la pena de muerte en algunos países. Claro, eso es bastante polémico. Es polémico para los que la tienen y también es polémico para los que no la tienen y quieren tenerla, ¿no? Porque se supone que lo máximo es el derecho a la vida, ¿cierto? Eso ya lo sabemos de sobra, pero eh, el que atenta contra el derecho a la vida merece que se respete la vida. Ese es como
Si alguien que no respeta la vida de los demás, ¿por qué exige, o quizás no exige, sino que, por qué habría que respetarle su derecho a la vida? ¿Entienden? El artículo cuarto habla sobre la esclavitud, ¿ya? Que es una institución, o era una institución legal y una práctica social por la cual una persona es despojada de su libertad y convertida en propiedad o posesión de otra, como si fuera una cosa o un animal, sin opción de réplica o protesta, y normalmente surgió para aprovechar la mano de obra en vez de sacrificarla, ¿ya? Normalmente, ¿quiénes son los que convierten en esclavos a otros? Los que son más poderosos, más desarrollados, ¿ya? Que tienen más medios económicos, más tecnología, etc. En contra de aquellos que viven de forma más precaria o más primitiva y que no tienen cómo combatir o cómo defenderse de, de estos ataques, ¿ya? Así normalmente se fueron haciendo esclavos a lo largo de la historia. Esto persiste en formas modernas en el mundo, ¿ya? Desde existen 27 millones de esclavos, de los cuales un 80% trabaja para agentes privados, hombres, mujeres, niños, víctimas de trata de personas, ¿ya? Con fines sexuales o de trabajo forzado, trata de personas, trata de blancas, ¿ya? Todo eso es un concepto de disfrazado de trabajo, pero en realidad eh, es una esclavitud, ¿ya? Que las personas se ven forzadas a realizarlo, a veces por sus dependencias de drogas, de alcohol, ¿ya? Están esclavizados de por vida. El trabajo con frecuencia en condiciones que violenten su dignidad, ganando menos del salario mínimo, sin prestaciones de salud ni de seguridad social, ¿ya? Sufriendo abusos por parte de sus empleadores, ¿ya? Todo eso se asemeja bastante a la esclavitud que existía antes, ¿no? Muchas veces, a veces dentro de la misma familia. El artículo 5 protege a personas privadas de libertad, ¿ya? Que hayan sido presas o detenidas, pacientes en instituciones médicas, migrantes, entre otros, que prohíben castigos físicos, aislamiento y experimentos sin el consentimiento de la persona, ¿ya? Como les dije al principio, no solo pueden torturar agentes del Estado o funcionarios públicos, sino que también lo pueden hacer integrantes de organizaciones criminales y terroristas, ¿no? Como a veces se ven en las películas. El artículo 6 nos habla de que todas las personas deben ser reconocidos como sujetos de derechos, ¿ya? O sea, como personas. Ser persona, por ejemplo, en Chile, es sinónimo de ser sujeto de derechos, ¿ok? Aún si no está en su propio país, se tienen ciertos derechos, como el derecho a la vida, a la integridad física, ¿cierto? Que es uno de los que concretan el valor igualdad en su dimensión jurídica, ¿cierto? O sea, igualdad ante la ley. Está igualdad ante la justicia, y así sucesivamente. Está relacionado con el reconocimiento de que somos sujetos de derechos y también de deberes, ¿cierto? Porque a todo derecho le corresponde una obligación correlativa, de que para mí es un derecho y para otro es una obligación, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos que a veces no todos gozamos de los mismos derechos. Sabemos que aún existen formas de discriminación, sobre todo eh, para aquellos que tienen mucho más poder económico, mucho más poder económico. Algo que pasa hasta el día de hoy, ¿ya? El artículo, bueno, del séptimo al 11
hablan de una igualdad jurídica, ¿ya? O sea, de que yo tengo derecho a un debido proceso, ¿ya? Y que se me debe condenar, eh, si es que se me condena, a través de un proceso con todas las garantías que me otorga la ley, ¿ya? Independiente de la persona que yo sea. Entonces, el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio o un trato imparcial es fundamental para los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley. Eso significa que la ley debe ser respetada por todos por igual, tanto por gobernantes como por gobernados, ¿ya? Usted puede sacar sus propias conclusiones, pero ese es el espíritu de la declaración, ¿ya? Entonces las preguntas que me hacen son casi siempre las mismas. ¿Hay igualdad ante la ley cuando unas personas pueden disponer de mucho dinero y famosos abogados para defenderse, mientras que otros no tienen estos medios? En esos casos, para garantizar este derecho, ¿cierto? Eh, yo, como Estado, debo otorgarle, ¿cierto?, una defensa gratuita a aquel que no pueda tener los medios para proporcionarse una defensa de forma particular, ¿ya? Con eso se le da cumplimiento a la norma, de que yo debo tener un derecho a defensa para tener una igualdad jurídica, ¿ya? Pero no me soluciona el problema de que si yo tengo mucho poder económico, obviamente no voy a contratar una abogado, sino que voy a contratar 1000, y claro, de repente voy a ganar, no porque yo tenga la razón, sino que porque mi defensa fue mejor porque tenía los recursos como para, ¿ya? Pero la otra persona no fue discriminada, o sea, no cayó en indefensión, igual fue representado. Ese es el asunto, ¿ya? El artículo 8 habla de que si alguien no respeta nuestros derechos, podemos pedir la protección de la justicia. Claro, es en caso de vulneración, el Estado debe tener todos los mecanismos para que la población pueda hacer uso de estos medios en caso de vulneración de derechos. Si no están en Chile, o si se trató todo y no hubo una solución satisfactoria, también debe haber algún organismo internacional que se pueda pronunciar al respecto, ¿ya? Bueno, todo esto me interesa más a los abogados que a ustedes, ¿ya? Así que vamos a saltar. Lo más básico es lo que me interesa. Ya, el derecho a libertad personal. Mm, el derecho a tener una nacionalidad, que es un atributo de la personalidad. Ya, eso me interesa. El derecho, el artículo 16 es el derecho a fundar una familia, ¿ya? En principio, implica la posibilidad de procrear sin vivir juntos, ¿ya? Para ello, los estados deben adoptar políticas de planificación familiar y no deben ser ni discriminatorias ni obligatorias, ¿ya? Del mismo modo, la posibilidad de vivir juntos implica la adopción de medidas adecuadas al interior del Estado, y en su caso en cooperación con otros estados, para garantizar la unidad y la reunificación de las familias, sobre todo cuando sus miembros están separados por razones políticas, económicas o similares. A ver, en el ámbito de la planificación familiar también tiene cabida la parte de la salud. Desde, desde que se entera una pareja de que hay una vida que está por nacer, ¿ya? Nuestra constitución
ya activa todos los mecanismos que están dentro de nuestro ordenamiento jurídico para garantizar y para proteger la vida de esa criatura que está por nacer. Esto lo vimos en relación con, con los dilemas, ¿ok? La existencia natural y la existencia legal de las personas. Y dentro de este ciclo vital, el Estado también garantiza la protección de la salud de esa criatura que está por nacer. Y si nace viva, ¿cierto? Y sobrevive, se establecen todos estos controles, las campañas de vacunación, ¿ya? La alimentación que debe tener el niño, ¿ok? Dentro del concepto de familia, ¿ya? El artículo 17 habla sobre la propiedad, el derecho de propiedad, ¿ya? Que es el dominio que una persona tiene sobre una cosa determinada con la que puede hacer lo que se le antoje, ¿ya? Con la que se le atribuye a su titular la capacidad de usar, la capacidad de gozar y la capacidad de disponer a su arbitrio de la misma, sin más limitación que la que señale la propia ley, ¿ya? Este derecho no es un privilegio, es decir, una ventaja o una prerrogativa especial de que goza alguna persona o grupo de personas, sino que es un derecho universal. Todos nosotros gozamos de un derecho de propiedad sobre distintas cosas que nos pertenecen. ¿Bien? Entonces, ¿qué me garantiza o en qué se traduce ese derecho de propiedad? Que yo puedo hacer lo que se me dé la gana con esas cosas. Y aquí, que suene un poco fuerte, mi vida también me pertenece, también es de mi propiedad. Por lo tanto, yo técnicamente podría hacer lo que se me antoje con mi vida, ¿ya? Sin que nadie me pueda decir nada. Por lo mismo es que el suicidio no está sancionado, como lo vimos en su oportunidad, porque yo estoy atentando contra mi propia vida, para la cual también tengo una especie de propiedad, ¿ya? El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, ¿ya? Abarca la libertad de pensamiento sobre todas estas cuestiones, convicciones personales y compromiso con la fe o la religión, ¿ya? Ninguna manifestación religiosa o de creencias puede hacer propaganda a favor de la guerra o promover el odio que incite a la discriminación, la hostilidad o la violencia, ¿ya? Eso atenta contra esta libertad. El artículo 19 habla del derecho a la libertad de expresión, ¿ya? Que es uno de los pilares de la democracia, eh, del cual deriva también la libertad de prensa, ¿cierto? Ya que para la formación de una opinión pública, dinámica y plural es indispensable contar con una sociedad suficientemente informada. Normalmente, ¿quiénes son los que a nosotros nos informan? Dije anteriormente, los medios de comunicación social, ya sea por televisión, radio, prensa escrita, etc. ¿Ya? También sabemos que esa información puede estar alterada o pauteada, entonces usted es libre de buscar información por el medio que desee, siempre y cuando sea de una fuente confiable, ¿ya? Entonces este derecho, la libertad de expresión, incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sea por escrito o de forma verbal, ¿ya? En el 20 tenemos la facultad de las personas para poder constituir agrupaciones eh, encaminadas a la consecución de fines específicos, normalmente sociedades, sindicatos, asociaciones, federaciones, etc. ¿Ya? El principio máximo es que eso es voluntario. A mí nadie me puede obligar a pertenecer a un sindicato, a una asociación, no, eso es voluntario. Es voluntario el ingreso y si yo ya no deseo mantenerme ahí, también es voluntario la salida y no me pueden prohibir salir, ¿no? El 21, por su parte, habla de
participar en la dirección de los asuntos públicos, ejerciendo como miembro del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. O sea, el derecho a ser un representante del pueblo. Antiguamente eso era algo que era privativo de los que pertenecían a la nobleza o a la aristocracia. Con este derecho se garantiza que uno pueda tener participación en la vida nacional, en los asuntos públicos, y también garantiza la representatividad de las minorías, ¿no? Cuando se elige a uno de estos representantes. Y además es el símbolo de la democracia, del gobierno del pueblo. El 22 habla sobre la seguridad social. ¿Ya? Nos dice que tiene un carácter redistributivo y tiene un papel importante para reducir o mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Normalmente a través de leyes, ¿ya? Leyes que se traducen en obligaciones, algunas se traducen en beneficios, ¿ya? Normalmente la seguridad social en Chile está asociada a la existencia de, de fondos nacionales de salud, de ISAPRES, de administradores de fondos de pensiones, para evitar que usted a futuro tenga algún tipo de carencia. También ese es el espíritu. ¿Ya? Nosotros sabemos que con el asunto de la AFP todo el mundo está bastante descontento, ¿cierto? De los retiros por la pandemia, que el dinero es mínimo, etc. Pero nuestro sistema no es muy bueno, pero existen algunas que son mucho mejores y depende ya de los legisladores ver qué sistema se puede emplear para garantizar esta seguridad social. O sea que yo voy a poder tener acceso a salud y a una vejez un poco más digna, ¿ya? Entonces es fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana frente a hechos que les privan su capacidad de obtener y mantener prestaciones sociales, como su capacidad de trabajo, ¿ya? Sin discriminación, con el objetivo de obtener protección contra la falta de ingresos que derivan del trabajo debido a una enfermedad, invalidez, maternidad, accidentes laborales, vejez o muerte de algún familiar, gasto excesivo en atención de salud, etc. Todo eso ofrece una cobertura. ¿Okay? El 23 nos dice que toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. Toda persona tiene derecho a trabajar, ¿ya? Nosotros lo vemos como una libertad de trabajo. Lo que se nos garantiza es el derecho a elegir qué tipo de trabajo yo quiero realizar, ¿ya? Sirve para la supervivencia del individuo y de su familia y ayuda también en que tanto el trabajo es libremente escogido o aceptado a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad. O sea, el trabajo en sí cumple con una función social. Cada uno forma parte de una maquinaria, ¿cierto? Donde resulta fundamental mm, nuestra función. ¿Okay? Y también nos garantiza no ser obligados de alguna manera a ejercer o efectuar un trabajo, ¿ya? Si uno no quiere, y también nos garantiza el derecho de acceso a un sistema de protección que garantice a cada trabajador su acceso a empleo, ¿ya? Además, implica el derecho a no ser privado injustamente del empleo, o sea, a no ser despedido si no procede a alguna causa legal alguna. Y lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? Que está en el artículo 25, eh, bueno, hasta el 24, el ocio, ¿cierto? Nosotros tenemos derecho al ocio, aunque ustedes no lo crean, que es el tiempo libre que se dedica a ciertas actividades que no son ni trabajo ni actividades domésticas esenciales. Es un tiempo para recrearse,
que debe tener cierto sentido motivador, también reparador, ¿ya? Y se define que el descanso es la interrupción del trabajo, ¿para qué? Para reposar, ¿ya? Lo que es fundamental, el descanso y el ocio, para recuperar la salud física y mental de las personas. Es un derecho humano, ¿ok? De hecho, si ustedes ven la legislación laboral, están reconocidos los descansos. Hay descanso durante la jornada, entre jornadas, un descanso semanal, un descanso anual, ¿ya? Que reciben el nombre de feriados normalmente. Con eso se da cumplimiento al ocio. El artículo 25, que es el que nos interesa, habla sobre el derecho a la alimentación adecuada, ¿ya? Y que este se ejerce cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a medios para obtenerlo. Nos habla también de la vivienda, que debe ser garantizada para todos, sea cual sea su ingreso o su acceso a recursos económicos, y debe ser adecuada aquí a su dignidad también como persona. Y nos habla del derecho a la salud. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Dentro de las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, ¿ya? Con inclusión de la libertad sexual y reproductiva, y el derecho a no ser sometido a tortura ni tratamiento o experimento médico sin su consentimiento. En cambio, entre los derechos que yo tengo, figura el relativo a un sistema de protección de la salud, que es lo que habla nuestra Constitución, que brinda a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. ¿Ok? De ahí es donde estamos nosotros. Tenemos la libertad o el derecho de controlar nuestra salud y nuestro propio cuerpo, ¿ya? Incluso sexual y reproductivamente hablando. Y por otro lado, tenemos el derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a nosotros mismos o que nos brinde oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Y ahí está el detalle, ¿ya? Que como les dije, ustedes pueden ver este desarrollo en el artículo 19, número 9 de la Constitución, ¿ya? Creo que acá tengo uno. Ya, para que me entiendan. La Constitución asegura a todas las personas, 19, número 9, el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, o sea, promoción, protección, recuperación y rehabilitación, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, o en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Y por último, nos dice, cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. ¿Ya? Así desarrolla este derecho a la salud. Lo enuncia como protección de la salud, ¿ya? El libre e igualitario acceso a estas acciones significa que aunque yo no tenga recursos, no me pueden impedir, si necesito la atención, el ingreso, ¿ya? La coordinación y control de estas acciones la realiza el Estado a través de ciertos organismos y ministerios, tanto del sistema público como privado, que son los encargados de proporcionar estos distintos tipos de acciones: promoción, protección, recuperación y de rehabilitación de la salud.
Cuando dice que es deber del Estado garantizar la ejecución de todas estas acciones, debe velar que se presten por públicos o privados, ¿ya? Cumpliendo con lo que dice la ley. Y nos dice, además, ¿cierto?, que cada persona tiene derecho a elegir el sistema. Eso es lo único que nos garantiza nuestra Constitución. Efectivamente, el derecho a elegir el sistema en el que yo me quiero operar o tratar, ¿ya? Y como les dije, no se puede exigir salud al Estado porque significaría casi una utopía. Si yo me enfermo, podría demandar al Estado por no mantenerme sano. ¿Por qué no se puede? Porque como vimos acá en la propia declaración, dice que nosotros tenemos el derecho a controlar nuestra salud y nuestro cuerpo. Y esos son factores que muchas veces escapan al control que realiza el propio Estado, ¿ya? Si usted de repente tiene una conducta irresponsable, sale de noche y se desabriga y se resfría, eso no es por culpa del Estado, fue responsabilidad directamente suya. Y ahí no influye el Estado. Lo que yo sí puedo hacer es que si usted se resfría y se enferma, le puedo garantizar la atención libre e igualitaria en cualquier centro de salud que usted desee tratarse, público o privado, ¿ya? Lo que sí se va a tener que hacer según lo que dice la ley. O sea que si hay una cola gigante y usted no es muy grave, va a tener que esperar para que lo atiendan. Lo vamos a atender igual, porque esa es una garantía que usted tiene. Y dependiendo de su tipo de previsión, puede que pague o puede que le salga gratuita la atención. Y las acciones de promoción, las acciones de recuperación y de rehabilitación y todo lo que ello venga, ¿ya? Va a depender de tu condición, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora, el derecho a la salud, y con esto ya terminamos, debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Si yo estoy bien, significa que estoy gozando de ese más alto nivel posible de salud. Si yo me enfermo, debo recuperar ese nivel más alto posible de salud. ¿Cómo? Normalmente a través de estas acciones de salud que señala la Constitución, ¿no? Entonces, en un estado de derecho, ¿cierto? Este es un derecho inclusivo que no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino que también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a agua potable, limpia, condiciones sanitarias adecuadas, ¿ya? Porque eso también influye bastante en, en el desarrollo de las enfermedades y la mantención de la salud, una buena alimentación, ¿ya? Una nutrición adecuada, una buena vivienda, ¿ya? Condiciones óptimas en el trabajo y en el medio ambiente, y acceso a una educación e información sobre cuestiones relativas a la salud, ¿ya? Como la promoción, incluida la salud sexual y reproductiva y la participación de la población en la adopción de decisiones sobre cuestiones relativas a la salud a nivel comunitario, nacional e internacional. Entonces, como ustedes ven, la salud va de la manito con muchas otras cosas, algunos que también constituyen derechos, como un medio ambiente limpio, el trabajo, ¿cierto? Que no me genere daño o a mi salud mental, ¿ya? El derecho a la vivienda, tener una vivienda digna, ¿cierto? Una buena nutrición, acceso a alimentos sanos, ¿ya? Como les dije, o como lo señala la ley, son factores determinantes en la salud, ¿ya? El agua potable, etc. Bueno, eso sería todo.